Yo espero que el internet no nos falle porque no puedo conectar ahorita mi compu al cable, entonces estoy con un internet inalámbrico, pero la otra vez falló. Entonces, bueno, a ver hasta dónde podemos avanzar. Bueno. Hoy vamos a empezar tema nuevo, entonces vamos con propiedades de la integral. Ella es la unidad 2. Entonces, unidad 2. Ok, entonces, recordemos que este símbolo denota el... ya lo definí bien, entonces le quito completo. El área bajo la curva. Entonces, debemos poder probar distintas propiedades conocidas del área. Ejemplos. Voy a poner aquí, propiedad del rompecabezas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si tenemos una figura y la dividimos en partes, así, cada figurita tiene una cierta área. Entonces vamos a tener aquí la figura 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Entonces, el área total es la suma de las áreas de las piezas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Hasta aquí, eso está claro, ¿verdad? Sí, profe. Sale. Dos. Si tenemos un rectángulo de lados A y B, si lo rotamos y los lados siguen siendo A y B, el área de uno y del otro es la misma, ¿verdad? Entonces, rotar una figura o trasladarla no le cambia el área, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué otra me pueden decir? ¿Qué onda? ¿Qué otra propiedad geométrica conocen del área?
ver, a lo mejor escribieron. Ah, no. ¿La translación? ¿Perdón? ¿Qué La está pasando? translación. ¿Una avioneta o es helicóptero? No alcancé a escuchar. ¿Qué pasó? Pues, la translación, por ejemplo. Ajá, ya puse. Rotar una figura, trasladarla, no le cambia el área. ¿Hay algo parecido a eso? ¿De qué otra forma podemos modificar una figura y no le cambie el área? Aparte Eh, de rotaciones y traslaciones. ¿Qué pasó? Supongo que con el, o sea, no sé cómo se diría y no sé si esté bien, pero supongo que con el rectángulo le puedes mover los lados como quieras mientras la base y la altura sigan siendo igual, o puedes reflejarla, no sé. Mm, O sea, ahí lo que me estás diciendo es que hay rectángulos de lados diferentes con la misma área. ¿Eso es lo que me quisiste decir? Eh, pues así van a ver de lados diferentes con la misma área, pero no está diciendo eso, o sea, estaba pensando más específicamente en si vuelves un rectángulo, bueno, de hecho ahorita que lo pienso, no, pues nada, pues hay muchas formas de que se quede el área igual, no las conozco como reglas. Ajá, ok. Pero aquí, ¿a qué te refieres, Guillermo, con invertirla? Ah, ¿pero qué es eso de isometrías, David? O sea, serían básicamente todas las acciones que podemos hacer con una figura para mantener su forma. O sea, por ejemplo, yo creo que con invertirla se refiere directamente a la reflexión. Por ejemplo, Reflexión, ¿verdad? ajá, Lo que pasa es que si reflejamos el rectángulo, pues no distingues en el caso del rectángulo una rotación de una reflexión. Pero vamos a tomar reflejar una figura no le cambia el área. Entonces, díganme una figura que al reflejarla sí es una figura que no obtienes si solo la rotas. ¿Se les ocurre una figura que al reflejarla les quede diferente? un triángulo isósceles, por ejemplo. Pero si lo reflejas respecto a qué, no te queda igual que una rotación. Sería con un eje axial, ¿no? Una reflexión sobre un eje axial y una rotación podría ser distinto. Mm, No, ahí sí te va a quedar igual, ¿no? Una reflexión que una rotación respecto a una recta, sí te va a quedar igual, ¿no? Necesitas algo que sea diferente de un lado que del otro. Mientras tengas ejes de simetría, la reflexión va a coincidir con una rotación. ¿Se refiere, por ejemplo, lo que ocurre con nuestras manos? O sea, que una mano es reflejo de la otra, pero como tal no es lo mismo. ¿Se Ajá, refiere o por no? ejemplo, a Nada que ver, ver. voy a poner una mano. A ver. Se supone que este es el pulgar, ¿no? No importa cómo rotes la mano, sigue siendo, ¿esta es una mano derecha o izquierda? Derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, donde estás de frente, normalmente el dedo de tu mano derecha va apuntando hacia la Ajá. El pulgar izquierda. aparece del lado derecho de los dedos, ¿verdad? Ujú. Si pones la mano izquierda, no. Aunque rotes la mano, la rotes así, siempre te va a quedar el pulgar del lado derecho de los dedos, ¿verdad? Entonces, con eso no importa que rotes la mano, esta siempre es una mano derecha, ¿verdad? Si la reflejas, híjole, a ver, ¿qué ejemplo tan difícil de dibujar para que no le cambie el área?
A ver, 1, 2, 3, 4. Y ya la mano es algo así, ¿no? Bueno, la idea es que sea la misma. Esta es una mano izquierda, ¿verdad? El pulgar aparece del lado izquierdo de los dedos. ¿Sale? Para que esta se pueda ver con la mano izquierda, el pulgar del lado derecho de los dedos, la tienes que reflejar a fuerza. Rotando no se logra, ¿verdad? Entonces, está claro que en algunas figuras, si tú las reflejas, la reflexión coincide con alguna rotación. ¿Están de acuerdo? Pero no en todas las figuras. ¿Está claro? Sí, Bien. Ok, ¿qué otra cosa geométrica recuerdan del área? Que se ve desde primaria, enseñan esas cosas, ¿no? Es una variante de la propiedad del rompecabezas, pero le pongo diferente porque la idea del rompecabezas es que cuando tú divides a una figura en piezas y las juntas, las piezas se juntan solo en la orilla, ¿verdad? Pero, a ver. Si ustedes tienen dos cuadrados y los unen de manera que hay un traslape, en este caso la unión les da un rectángulo. Pero como hay un traslape, el área del rectángulo que obtienen al unir los dos cuadrados no es la suma de estas áreas, ¿verdad? Sino que Pues es menor, ¿no? Como se traslapan. ajá, pero el área del rectángulo va a ser igual. Entonces, aquí tienen el cuadrado 1, el cuadrado 2, ¿no? Va a ser el área del cuadrado 1 más el área del cuadrado 2 menos, ¿qué cosa? El traslape. Aquí lo que puse en negro es el rectángulo del traslape, ¿no? Esto se lo tengo que quitar, el área del rectángulo que obtienen en el traslape. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, pero ¿Cómo ven? Entonces, a ver. Mando la foto y pongo escribo la propiedad en otra hoja porque ahí no me va. Entonces aquí la propiedad es que el área de una figura que se obtiene al traslapar dos figuras, el área de una figura A que se obtiene al traslapar dos figuras B y C es igual al área de B más el área de C menos el área del traslape, ¿verdad?
¿Se entiende? Todos a nivel intuitivo, porque estoy usando el lenguaje común. ¿Pero están de acuerdo con esa propiedad? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo se traducen estas propiedades geométricas a la integral? ¿Sale? Vamos con lo del rompecabezas. Vamos con una versión sencilla. Entonces, te voy a poner así, teorema del rompecabezas ¿sale? Para funciones de RNR. Ese apellido no lo voy a usar ahorita porque pues ahorita solo estamos viendo la integral para funciones de RNR. Ya en cálculo 4 que se ve la integral para funciones de varias variables, habrá otro teorema del rompecabezas, pero bueno, ahorita lo dejamos así, con este nombre. Entonces, fíjense. Si ustedes tienen el intervalo AB y tienen la curva así, ya saben que el área bajo la curva es el área delimitada por el segmento de recta que representa los puntos del dominio, la gráfica de F y estos segmentos verticales que puse punteados. Entonces lo que podemos hacer es dividir esta figura, así, meto un punto C aquí en medio, y ¿qué podemos decir? Pues que el área de la figura grande va a ser ¿qué cosa? La suma de las dos áreas de... Y cada una de esas áreas, el área de la figura grande es ¿quién? ¿Qué integral es? De A a B, Ajá. de Va a ser igual a ¿qué? al integral de AC de F más la integral de CAP de F. Muy bien. Está claro, ¿verdad? Bueno. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, pues tomo una función en un intervalo AB a R integrable. ¿Sale? Pregunta. ¿En dónde tomo la C? En A, B. Pero, ¿abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Si fuera C igual a A, ¿qué pasaría? El área sería 0. De esto, ¿verdad? Sí. Vamos a checar en la definición de la integral, en alguna de las definiciones, si este símbolo tiene sentido cuando C es igual a A y si de veras nos da 0. Si eso ocurriera, ¿dónde puedo tomar la C en esta expresión? ¿Para qué valores de C es válida esta igualdad? Si esto fuera 0 en las definiciones, en alguna definición de la integral. Mayor estricto que A y menor estricto que B. Aunque esto fuera 0. No, pues sería para cualquier valor en el Para intervalo, ¿no? Exacto, ¿verdad? Entonces, para toda C
Entonces, para toda C en el intervalo cerrado, se cumple esta igualdad. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Hay dudas en el teorema? Esa propiedad que dices, Alonso, la vamos a dejar pendiente, lo de quitarle una línea. Porque, por ejemplo, ¿se podrá definir la integral en el intervalo abierto a, b? O ahí le estarías quitando 2 rayitas, ¿no? El problema es cómo se va a definir eso. ¿Sale, Alonso? Y sí lo vamos a hacer, pero faltan varios temas antes de llegar a eso, ¿sale? Para poderle quitar una línea. Bien. ¿Alguien tiene dudas de lo que dice el teorema del rompecabezas? No, todo bien. Ok, estoy viendo que había varias participaciones aquí en el chat antes y hasta ahorita las estoy viendo. Ok, me quedé en la de las isometrías, perdón. Luego se me pasa. Profe, Bueno. parece solo si existe un, bueno, por ejemplo, para un punto C o puede ser también para varios puntos, o sea, un punto C o un punto D. O sea, lo que dice aquí es que para cada valor de C aquí, esta igualdad se cumple, ¿verdad? Sí, pero si no sé si en la partición tuviéramos un punto también D, o sea, un punto C y un Bueno, punto D. tú ya estás pensando en la demostración. Entonces, a ver, en la demostración, primero vamos a verificar si C es igual a A, entonces la integral de A de F por definición, ¿qué definición quieren usar? La de Riemann, sale. Entonces, con la de Riemann esto es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas de Riemann. Esto es igual, por definición de sumas de Riemann, al límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi por xi menos xi menos 1. Coma. Como aquí la partición es un elemento de las particiones ¿de qué intervalo? Degenerado. Pues el intervalo cerrado A, A. ¿Verdad? Entonces, la partición pues solo tiene un punto. ¿Están de acuerdo? Que es el punto A. Y esto implica que pues xi tiene que valer A y también xi menos 1 vale A. Bueno, ya está aquí. Esto implica que xi menos xi menos 1 pues en realidad vale 0, ¿verdad? ¿Sí está bien? Sí, sería 0. Sí. ¿Sale? Nada más que cuando nosotros definimos particiones, no habíamos mencionado que el extremo derecho del intervalo podía ser igual al extremo izquierdo del intervalo. En ese caso, el intervalo es un solo punto, es este mismo punto, ¿verdad? Pero en este caso, si admitimos esto, si admitimos la definición de particiones para intervalos degenerados, como este, entonces a fuerza, los elementos de la partición, por fuerza es el único punto que además no solo es la partición, sino es el intervalo. Pero en ese caso, la longitud de cada subintervalo pues siempre vale 0. En este caso, pues la suma de Riemann, sí además también tiene, el punto sí también tiene que valer A. ¿Están de acuerdo? Pero el caso es que esto vale 0 a fuerza, porque esto es 0 por F. Esto a fuerza es
f de a por a menos a. Y como esto es 0, pues esto siempre es 0. Quiere decir que realmente todas las sumas de Riemann, pues solo tienes una suma de Riemann. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema con esto de esta observación que estoy haciendo aquí? Que hasta el momento nosotros habíamos trabajado solamente con intervalos no degenerados y las particiones eran de tal manera que este punto y este punto no podían ser el mismo. Porque si dejamos que sean iguales, entonces otras demostraciones se nos complicarían si dejáramos que este punto pueda ser el mismo que este punto. ¿Se entiende? Sí. ¿Sale? Entonces, la forma fácil de resolver esto para no modificar nuestra definición de particiones y demás es simplemente definir este símbolo como 0 igual, ¿me entienden? Para no tener que regresarnos a modificar nuestras definiciones que ya teníamos para admitir el caso degenerado y tener que revisar que las demostraciones que ya habíamos hecho, cómo quedarían escritas en el caso degenerado. Como eso es mucho trabajo, la forma fácil de resolverlo es, pues defino este símbolo como 0 y ya. ¿Se entendió? Sí. Sale. Entonces, dejen mando la foto y a continuación escribo. Entonces aquí, por simplicidad, definimos que la integral a de f es igual a 0. ¿Sale? Sí. Sale. Entonces ya. Vamos con la demostración del teorema en el caso interesante que es cuando la C está en el intervalo abierto. Porque si C vale B, pues estamos en este mismo caso y la igualdad se cumple, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Va? Bien. ¿Cómo demostramos el teorema en este caso? Ajá, nada más necesitas tomar, exacto. Entonces, como la función es integrable, en el intervalo AB, sabemos que podemos tomar, con que la norma de la partición tiende a 0, el límite de la definición de Riemann, con una sucesión particular de particiones, cuya norma tiende a 0, con eso llegamos al valor de la integral. Entonces, en particular, podemos tomar una sucesión de particiones cuya norma tiende a 0 y que todas tengan el punto C, ¿verdad? Pero fíjense que en el enunciado del teorema, el que se cumpla esta igualdad requiere que este número está bien definido y que este número está bien definido. En particular, que la función es integrable en el intervalo AC y en el intervalo C, B, para poder hacer para poder expresar, para que estos números estén bien definidos. ¿Están de acuerdo?
Sí, sí. Ok, entonces, ¿cómo pueden argumentar que de entrada la función f es integrable en AC y que es integrable en C, B? Fíjense que estrictamente hay un abuso de notación aquí. Porque en la manera en que nosotros definimos la integral, formalmente, este símbolo nos denota un número que está asociado a la función f, pero con la definición que dimos, el dominio de la función f tiene que ser el intervalo cuyo extremo izquierdo es este y el extremo derecho es este. Pero en este enunciado, formalmente, la función está definida con un dominio en el intervalo a, b, no en el intervalo a, c, ni en el intervalo c, b. Entonces, en este teorema, además, implícitamente está utilizando la noción en que aquí lo que estás integrando es la función original que tienes restringida al intervalo a, c. ¿Qué quiere decir eso de que la función está restringida al intervalo a, c? Exacto. Así es, Alonso. Una consecuencia de este teorema es esa, ¿verdad? Que si una función es integrable en un intervalo a, b, es integrable en cualquier subintervalo, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir eso? Entonces, si quieren, vamos a enunciar primero esa proposición. O la hacemos al final, la proposición. ¿Qué prefieren? Al final. Al final, ok. Bueno, entonces, hasta ahorita, con esto estamos denotando que este símbolo tomas la misma función, pero solo en este cachito. Al final voy a escribir eso con formalidad para que esto ya quede bien claro, a partir de las definiciones formales que hemos dado de estos símbolos, ¿sale? Bueno, entonces, ¿por qué si la función es integrable en el intervalo AB, por qué la función va a ser integrable en el intervalo AC? Cuando tomas la variable de la función f solo en este intervalo, ¿por qué va a ser integrable? ¿Qué pasó? ¿Sí se escucha? Ahora sí. Ok. O sea, que si está definido en todo el intervalo AB y C está dentro de ese intervalo, entonces el subintervalo generado, por ejemplo, de AC o de CAB, sería un subconjunto de AB, ¿no? Sí. Entonces, pues, si está, o sea, si se puede integrar en todo AB, también en digamos, algo así con una porción, que sería en este caso el subconjunto. El AC y el CB, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero ¿por qué te queda integrable en AC? Bueno, esa observación es relevante, pero esa no es la razón de por qué la función va a ser integrable en el subintervalo. Porque ya vimos un ejemplo de una función acotada que no es integrable, ¿verdad, Sebastián? El de Bolzano-Ballestras, Jorge, no exactamente, no. Lo mejor con particiones apropiadas se podría demostrar. ¿Sale? Entonces, a ver.
Entonces, fíjense. Como la función es integrable, en el intervalo AB, ¿qué saben? ¿Qué saben? Pues que si lo quieren hacer así con esta definición, para encontrar que de veras existe este límite, pero cuando las particiones están no en todo no son particiones del intervalo AB, sino solo en el AC. ¿Qué tendríamos que hacer para demostrar que la función es integrable en AC? Si lo haces con este límite, tienes que dar una epsilon, encontrar la delta, etcétera, ¿verdad? Hacer todo eso. Ahora, ¿qué sabemos? Que como la función es integrable en todo el intervalo AB, dada una epsilon fija, sabes que hay una delta tal que si la norma de la partición P es menor a delta, la distancia de este número al valor límite es menor que epsilon. El problema con esta definición es que no vas a tener control de qué tan lejos queda la aproximación de este número al valor de la integral en cada cachito. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que de un lado del intervalo, el error en la aproximación sea un valor negativo y del lado izquierdo, el error en la aproximación sea un valor positivo y la diferencia te quede chiquito. Pero si te fijas en un solo lado, puede que ya no cumpla la condición. ¿Se entendió o está muy confuso eso? Sí se entendió. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una definición, hay un teorema que vimos de integral para saber si una función es integrable, en donde esa parte está más controlada, que es con el criterio de Cauchy. ¿Por qué? Porque en el criterio de Cauchy, lo que tienes que hacer es, para tú poder demostrar que la f es integrable en este cachito, tienes que encontrar una partición que logre que la diferencia entre la suma superior e inferior con esa partición, sabes que, bueno, lo que tienes que encontrar es una partición que en este cachito haga que la diferencia entre la suma superior e inferior sea chiquita. ¿Sale? ¿Y qué ocurre? Que si tú te fijas, por hipótesis, sabes que hay una partición que logra que la diferencia entre la suma superior e inferior en todo el intervalo es menor que epsilon, para una epsilon fija. ¿De acuerdo? Si tú le metes el punto C a esa partición, como es un refinamiento, la suma superior es menor o igual que la que tenías y la suma inferior es mayor o igual que la que tenías, de manera que la diferencia entre la suma superior e inferior en todo caso es más chica. O sea, es menor o igual que sin refinar. O sea, metiendo el punto C, la diferencia entre la suma superior e inferior es menor o igual que si no tuviera el punto C. ¿Se entiende? Pero lo que sí saben es que la diferencia entre la suma superior e inferior en este cachito es mayor o igual que 0 y en este cachito es mayor o igual que 0 sin importar si la función cambia de signo o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Y si la diferencia entre la suma superior e inferior en todo el intervalo es menor que epsilon, entonces en este cachito tiene que ser menor que epsilon, porque a eso le tienen que sumar algo que es no negativo en esta parte. Entonces lo de esta parte tiene que ser menor que epsilon. Y por lo mismo, la diferencia entre la suma superior e inferior en este cachito también va a ser menor que epsilon. ¿Se entendió? Todo ese rollo para decir que, para demostrar que la función es integrable en el intervalo AC y en el CB,
no nos conviene esta. Se puede hacer, pero es más latoso. ¿Lo ven? Ujú. ¿Todo el mundo? Yo vi por qué es, o sea, vi por qué es útil usar el criterio de Cauchy, pero no entendí bien por qué, o sea, se vuelve tanto más difícil usando la definición de Riemann, suma de Riemann. Sí, porque cuando tú tomas una suma de Riemann en todo el intervalo, Sí, por ejemplo, si tomaras, suponte que la función es continua, ¿no? sí. De manera que en cada subintervalo la función alcanza el máximo y el mínimo. ¿Sale? Entonces tú podrías dar una suma de Riemann que haga que la distancia de la suma de Riemann a la integral en todo el intervalo sea chiquito. ¿De acuerdo? Ok. Pero ese valor puede ser engañoso porque puede ocurrir que tú des una partición y una elección de puntos sí, que haga que, por ejemplo, del lado izquierdo tengas una suma superior, coincida en este cachito con una suma superior y en este cachito con una suma inferior. Eso quiere decir que el error de la aproximación acá te estás pasando del área con la que aproximas al integral con esta suma. Entonces, la diferencia va a tener un signo. Pero cuando te tomas la diferencia de este lado, va a tener un signo diferente. Cuando sumas esos dos errores de signo diferente, puede ser que te dé un valor chiquito, pero no quiere decir que en valor absoluto, cada cachito aquí, el error en la aproximación sea chiquito, sino que la diferencia fue pequeña. Ah, ok, ok. Sí, sí, gracias. De nada. Sale. Entonces, por esa falta de control en cómo estás aproximando con las sumas de Riemann, es que no, sí se puede hacer, pero va a ser más latoso. ¿Sale? Entonces, mejor nos vamos por una opción que sea menos enredada. Bien. Y muchas gracias. De nada. Ok, bien. Entonces, la siguiente parte es, necesitamos demostrar que f es integrable en el intervalo AC y en el intervalo CD. Para simplificar, usaremos criterio de Cauchy. Bien. Ok, entonces, ¿cómo empieza aquí la demostración? Pues fijamos una epsilon positiva. Por hipótesis, existe una partición del intervalo AB tal que la suma superior de f con esta partición P menos la suma inferior de f con esta partición P es menor que epsilon. ¿Sale? Como no sabemos que P tenga el punto C, ¿qué hacemos? Lo definimos en la partición, ¿no? Se lo agregamos, ¿verdad? Pues tomamos un refinamiento, ¿no? La puedo llamar Q. Profe, lo que puso que era por hipótesis, ¿es por hipótesis del teorema o por hipótesis del criterio de Cauchy? Del teorema, ¿no? Porque como el criterio de Cauchy te da una equivalencia, ¿qué te dice el criterio de Cauchy? Que f es integrable sí, solo sí, para todo epsilon pasa esto, ¿verdad?
Era lo que le iba a preguntar. Bueno, ya ve que nos lo puso que la integral inferior es igual a la integral superior, pero eso quiere decir que es integrable, ¿no? Esa es la definición de Darboux. ¿Te acuerdas? Bueno, pero en el criterio de Cauchy nos lo pone como una condición, nos pone que si es f de a b a r acotada, Ajá. que la integral inferior es igual a la integral superior, sí, solo sí, y ya para todo epsilon. ¿No? Pero ya demostramos, bueno, casi, vimos el teorema de equivalencia. No hice todos los detalles porque había una parte complicada, ¿te acuerdas? Sí, Sí, sí me acuerdo. sí viste la clase. ¿Eso cuándo lo vimos? El viernes, no, Creo que el miércoles. porque el viernes estuvimos con Donaldo, creo que el jueves, El ¿no? El miércoles. miércoles, fue el miércoles. Ajá. El miércoles vimos eso, que había una parte del teorema de equivalencia que es enredada. ¿Cuál? Demostrar que la integral inferior es el límite de las sumas inferiores cuando la norma de la partición tiende a cero. Les argumenté por qué ese teorema es cierto, pero no escribí la demostración porque todavía es, con lo que tenemos hasta ahorita, necesito que practiquemos más las sumas de rima, las sumas superiores e inferiores, para que no cueste tanto trabajo la demostración de ese teorema. El caso es que con lo que ahorita ya, ese teorema de equivalencia ya lo pueden usar. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral inferior es igual a la superior si, solo si existe el límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero y los valores coinciden, ¿verdad? Ese límite es igual a la integral superior e inferior cuando son iguales. Y cuando son iguales, ese valor es el límite de las sumas de Riemann. ¿Te queda claro? Eso es lo que dice el teorema de la equivalencia. ¿Sale? Entonces, cuando usas el criterio de Cauchy, pues, ¿qué te dice? Que el límite de las sumas de Riemann existe o la integral inferior es igual a la superior si, solo si pasa esto, que para toda epsilon positiva existe una partición que haga esto, ¿verdad? ¿Te queda Pero claro? esa primera parte de la hipótesis la podemos también como decir como que la función es integrable, ¿no? Ajá. ¿Sale? Ah, ok. Como la función es integrable, por el criterio de Cauchy, existe una partición que cumple esto. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sale, bien. Y es positivo. Bueno, casi lo tiro. ¿Ya mandé esta foto? Ya. Entonces, vamos a tomar un refinamiento. Sea Q igual a ¿quién? A la partición más el punto. P unión C, ¿verdad? Sí, ¿no? Ajá. Unión el conjunto que solo tiene C. ¿Están de acuerdo? Entonces, Q es refinamiento de P. Y esto implica que ¿cómo es la suma superior de F con la partición Q respecto a la suma superior de F con la partición P? Menor o igual. Menor o igual. Y la suma inferior de F con la partición Q, ¿cómo es respecto a la suma inferior con la partición P? ¿Qué desigualdad va aquí? Mayor o igual. Mayor o igual. Y esto implica que la diferencia entre la suma superior con la partición Q menos la suma inferior con la partición perdón, Q, ¿cómo es esta diferencia respecto a la diferencia entre la suma superior con la partición P y la suma inferior con la partición P? ¿Cómo es? Menor o igual. ¿Cómo? Es menor o igual. Menor o igual. ¿Alguien tiene duda en esta desigualdad? Por orden en la suma, ¿verdad? De los reales. ¿Nadie tiene duda de esta desigualdad? No, profe.
Perfecto. Y por hipótesis, esto es menor que épsilon. ¿Sale? Entonces, ¿a qué es igual la suma superior de f con la partición q? Pues la suma superior con la partición q menos la suma inferior de f con la partición q es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de m mayúscula i por xi menos xi menos 1. Ah, bueno, menos mi de una vez, ¿no? Ya para no escribir doble. ¿Sale? Esta igualdad está claro, lo hemos usado varias veces, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, aquí, esto es igual. Aquí es en donde vamos a hacer la separación, ¿verdad? Profe, ahí no sería faltaría el -1 al subíndice de i. Sí, gracias. Menos 1. Ajá. Esta suma la vamos a separar en dos partes. La suma desde i igual a 1 ¿hasta dónde? Hasta C. Pero C es el punto del intervalo, pero la i no puede valer C porque la i es un índice que corre en los naturales desde 0 hasta n. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, desde i igual a 1 ¿hasta dónde? No hasta C. Hasta ahí -1. No. ¿Nos estamos tomando la partición que nos enseñó en el dibujo anterior, de la hoja anterior? La Q, que es la partición P, pero con el punto C. ¿Sale? A ver, lo voy a escribir aquí para que se entienda. A ver, P, lo voy a escribir en otra hoja para no estropear aquí mi orden de ahí. A ver, la P es de la forma x0, x1 hasta xn. No necesariamente C está aquí. ¿Cómo es Q? Pues está x0, hay x0. Es como cuando probamos lo de un punto, lo de refinamiento, pero con un punto más, ¿no? Ajá, y entonces hay un punto aquí que le voy a llamar xk, que es C. Pero este punto puede ser nuevo, no necesariamente está en esta partición. Si no estuviera en la partición C aquí, y C es un punto nuevo, el késimo vamos a llamarle K para indicar que el késimo es el punto C. Y luego sigue, y luego está aquí xn más 1, ¿verdad? Donde estamos pensando que esto, que P, bueno, no, suponiendo, lo voy a poner aquí, suponiendo que C no está en la partición P. Si no está, la partición Q tiene un punto más que la P. ¿Están de acuerdo? El késimo, ¿no? El késimo, ¿sale? Si desde el principio P tenía C, ya no necesitamos hacer todo esto. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Ahora, fíjense. En esta de aquí, yo puse que la partición Q llega hasta N. Puedo ponerle aquí hasta N más 1 si quieren, o dejarlo en N, porque pues, puedo poner que la partición P llega hasta N menos 1 si quieren. Pregunta, ¿aquí le pongo hasta N más 1 o aquí le pongo hasta N menos 1? ¿Qué prefieren? Hasta n-1, yo creo. Ok, ¿sale? N menos 1. Ok. Entonces ya la partición Q
va desde igual a 1 hasta n para todos los subintervalos, pero ya sabemos quién es el valor C. C es cuando el subíndice es K, es decir, XK es igual a C. Entonces, aquí hasta dónde llega. Desde igual a 1 hasta quién. ¿Hasta acá? Hasta acá, ¿verdad? ¿De qué Profe, cosa? como arriba, bueno, en la anterior hoja modificó el n-1, entonces Q debería ir hasta n, ¿no? Sí, hasta n aquí. ¿Sale? Ahorita, esto no, lo voy a reescribir en la siguiente hoja, pero ya, como esto me quedó muy sucio, lo voy a reescribir ya bien en la siguiente hoja, ¿sale? Ya, lo tacho ahí. Pero ya se entendió que aquí lo que hago es separar desde igual a 1 hasta acá de lo mismo, ¿verdad? MI menos MI por XI menos XI menos 1. Y fíjense que cuando la I vale K, aquí les queda C. Es el último, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. Más la suma desde quién hasta, desde que la I vale cuánto y hasta dónde, perdón, ya, desde que la I vale cuánto y hasta dónde, de lo mismo. Esto fíjense que aquí no cambia, esta parte. Aquí lo que cambia son los subíndices. Desde I igual a cuánto. Acá más 1 hasta n, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Alguien tiene duda en esta igualdad? ¿Y por qué están así los índices? Y aquí lo especifico. Con Q igual a la partición de la forma X0, X1, etcétera, hasta XK, que es vale C, etcétera, hasta XN, que es el último punto. Por cómo están definidas las particiones, X0 es A, XK vale C y XN vale B. Y ya, ¿verdad? ¿Es XK igual a C? Sí. ¿Por qué no se distingue bien el igual o qué? Parece que está acá el cubo. Ah, no. Es por la distancia, pero en la foto se va a ver. Es igual. ¿Ya viste? Ah, sí, ya lo sé. Profe, Hey. yo no entendí el por qué la primera sucesión es hasta xn-1 y la segunda solo hasta xn. Ah, lo de la otra hoja, dices. ¿Sí? ¿Tu duda es de esta hoja? Sí. Sí, a ver, fíjate. En la hoja anterior, solo dijimos que hay una partición que cumple esto, ¿verdad? Pero fíjate que aquí yo no dije cómo eran los puntos. ¿Lo ves? Sí. Said, ¿verdad? Sí. Sale. Entonces, seguimos, ¿no? Y dices, sin decir quiénes son los puntos de la partición P, dices, considera Q este refinamiento, garantizando que C está ahí. ¿Estás de acuerdo? Que C está en Q. Ok. ¿Sale? Bien. Por ser refinamiento, como Q es refinamiento de P, pues tienes estas desigualdades. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí. Bien. Y luego vamos para lograr lo que queremos, escribes esta diferencia entre la suma superior y la suma inferior de F con la partición Q, la separas en dos sumas. Pero fíjate que aquí ya estás diciendo que los elementos de la partición Q son de la forma X0, X1 hasta XN. ¿Lo ves? Al ponerle aquí N, la Q ya es de esta forma. ¿De acuerdo? Sí. Pero alguno de los puntos tiene que ser C, porque le metiste, porque C está en Q. Entonces, a fuerza, uno de los XY es el valor de C. ¿Te queda claro? Sí.
Pero ¿qué índice es cuando la XY vale C? Pues algún índice, le pones nombre. Elegimos el nombre de K. ¿Lo ves? Ok. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que la partición Q es de la forma, divide el intervalo en n subintervalos y el késimo, el punto XK es el valor C del teorema. ¿Te queda claro? Sí. Y ya con eso puedes dividir a esta suma en estas dos sumas. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Entonces, para que tú puedas demostrar que la función f es integrable en el intervalo AC, necesitas una partición del intervalo AC que haga que esto es pequeño, que es menor que epsilon. ¿Sale? ¿Ya mandé esta foto? No. Fíjate que esto, como esto es igual a esto, y esto era menor que epsilon, esto sigue siendo menor que epsilon. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Este número es mayor o igual que 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y este también. Si la suma de dos números no negativos es menor que epsilon, ambos tienen que ser menores que epsilon. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso es lo que sigue en la redacción. Vale. Entonces, bueno, esto ya lo quito porque esto era un borrador para que se entendiera el paso, ¿sale? Pero lo quito. ¿Sale? Vale. Ok, profesor. Gracias. De nada. Entonces, la suma desde i igual a 1 hasta k de mi menos mi por xi menos xi menos 1 es menor que epsilon y la suma desde i igual a 1, no, desde i igual a k más 1 hasta n de mi menos mi por xi menos xi menos 1 también es menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? Y esto se cumple porque mi menos mi por xi menos xi menos 1 es mayor o igual que 0 para toda i desde 1 hasta n, ¿verdad? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? ¿Todo bien? Va. Ok. Sale. Pregunta. ¿Qué tenemos que demostrar? Pues que es integrable. ¿En dónde? Del intervalo AB y del CAB. Ajá. Ahora, ¿por qué esto de aquí? ¿Por qué la primera desigualdad de aquí ya te demuestra que la función es integrable en AC? Porque es la diferencia de la suma superior y de la suma inferior de, del, del intervalo A al intervalo C. Ajá. O sea, para que Digo, de A a C. para que la función sea integrable en el intervalo AC, me tienes que dar una partición del intervalo AC que cumpla esto. ¿Cuál es esa partición? ¿No? ¿Perdón? Se te corta. No sé si es mi internet o el tuyo. Te escuché poquito, casi nada. No, no es la partición Q, ¿no? Porque la partición Q es una partición del intervalo AB, no del intervalo AC. ¿Cuál es la partición?
que nos sirve para demostrar que la función es integrable en el intervalo AC. Pues en el primer caso sería la partición que va desde A hasta K. Hasta XK, ¿verdad? XK. Entonces, voy a ponerle así. CA, le pongo que Q1 igual al conjunto de puntos de la forma X0, X1 hasta XK. Y como elegimos este conjunto así, donde este es A y este es C, esto es elemento de ¿qué? Es una partición de ¿qué intervalo? Sí. ¿AC? Así, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué? La suma superior de F con la partición Q1 menos la suma inferior de F con la partición Q2. Este número es este número, ¿lo ven? Es igual a la suma desde I igual a 1 hasta acá de MI menos MI por XI menos XI menos 1. ¿Están de acuerdo? Sería I menos la suma de I hasta N, ¿no? No hasta N, porque la primera parte de la partición solo llega hasta XK, ¿lo ves? Estás tomando una partición del intervalo AC, no de la B. Ah, ya. ¿De acuerdo? ¿Este número cómo es? Menor que epsilon. No sé por qué le puse aquí Q2 es Q1, ¿eh? Aquí. Porque es esta partición. Esto es menor que epsilon. Esto por el criterio de Cauchy, ¿qué implica? Epsilon era un valor cualquiera positivo. ¿Esto qué implica por el criterio de Cauchy? F es integrable de A a C. F es integrable ¿en dónde? En el intervalo AC. Eso, en AC. ¿Cómo ven? ¿Alguien tiene duda en esta implicación? ¿Todo bien? Sale. Sí, todo bien. Perfecto. Y ahora para lo de CAB, podríamos hacer. Ajá. Que te tienes que tomar una partición del intervalo CB, ¿verdad? Sí. ¿Cuál va a ser? Le voy a llamar Q2, ¿verdad? Entonces, ahora sea Q2. ¿Igual a quién? Sería desde XK más 1 hasta XN. No, no XK más 1. De X sub K hasta X sub N. Eso. ¿Sí ves por qué? ¿Quién eres, compañera? Ah, soy Alma. Alma. ¿Sí ves por qué el primero es XK? Ah, sí, porque si no estaría excluyendo ese subintervalo, ¿no? Ajá. Empezarías en este extremo. Tu extremo izquierdo del intervalo sería este, pero tú quieres desde C, este C hasta B. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, esto es una cantidad finita de puntos que van de menor a mayor, donde este es C y este es B. Entonces, esto es una partición de ¿qué intervalo? CB. Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué cosa? La diferencia entre la suma superior e inferior, pero con la partición Q2, es igual a ¿qué?
igual a la suma ¿De qué? de I igual a K más 1 a Ajá. N, Ajá. pues de De lo F. mismo, ¿verdad? Ajá, sí, de lo mismo. ¿Y esto cómo es? Menor que epsilon. Menor que epsilon. Ahora alguien podría decir, oye, pero en la definición I tiene que correr desde 1 hasta N. ¿Cómo ven? ¿Eso es un problema? No, No, ¿verdad? ¿Por qué? porque podemos decir que la suma puede correr de I igual a 1 hasta N menos K, ¿no? Ah, o sea, lo importante en el criterio de Cauchy es que lo que está aquí sea el error de la diferencia entre la aproximación de la suma superior e inferior en un intervalo, en el intervalo que queremos, que es este. Tú puedes renombrar los subíndices de manera que te quede conveniente a lo que estás haciendo, siempre y cuando lo que estás haciendo se corresponda con esto. ¿Están de acuerdo? O sea, el criterio de Cauchy no se cumpla porque el índice corre desde 1 hasta n. Lo importante en el criterio de Cauchy es que esto sea menor que epsilon. No importa si esta suma, si esta diferencia queda expresada con una suma donde el índice corre desde no sé dónde hasta no sé dónde. ¿Sí ven que el criterio de Cauchy no menciona para nada estos índices? ¿Se entendió? El criterio de Cauchy solo dice que esta diferencia tiene que ser menor que epsilon. Y ya, simplemente en este teorema, esta suma queda expresada con, perdón, esta diferencia queda expresada con esta suma, donde el índice no corre desde 1 hasta n, sino desde aquí hasta acá, pero no hay problema. ¿Queda claro? Ah, ok, sí, sí. Ujú. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué? Pues por el criterio de Cauchy F es integrable en F es C a B. integrable. ¿En dónde? En el intervalo CB. En CB. ¿Sale? Y aquí esta implicación es por criterio de Cauchy. Disculpe, profesor. ¿Sale? ¿Perdón? Disculpe, entonces por eso fue importante renombrar, digamos, las nuevas particiones. Sí. Bueno, más bien como definir las de Q1 y Q2 que pertenecen a, bueno, sino las particiones en ese intervalo. Sí, ¿no? porque eso es lo que te pide el criterio de Cauchy, ¿verdad? Ok. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Gracias. De nada. Sale. Entonces, ¿ya acabamos el teorema del rompecabezas? ¿Falta la vuelta? A ver, déjame buscar la hoja donde estaba el enunciado del teorema. Pero ese es el del sándwich, ¿no? ¿El que dice? A ver. ¿Qué Nada hemos más es demostrado? implicación, ¿no? Pero este teorema no, o sea, no habla del regreso, ¿verdad? Habría que ver si se va del regreso. Ahorita lo checamos, ¿verdad? Ah, ok. Ujú. Aquí en este que estamos demostrando, para que podamos demostrar esta igualdad, primero necesitábamos checar que este número está bien definido, que este número está bien definido y ¿qué nos falta? Sumarlos. ¿La suma? Sumar y que nos dé lo que queremos, ¿verdad? ¿Queda claro que falta esa parte?
¿Sí? Sí. Bien, sale. ¿Cómo le hacemos para demostrar, ya que demostramos que este número existe, está bien definido, que este también, falta checar la igualdad? ¿Qué se les ocurre? ¿Puede repetir otra vez, por favor? Es que como que se me cortó. Sí. ¿Quién eres? Jorge. Jorge, fíjate, Jorge. De este teorema, apenas hemos demostrado que este número está bien definido y que este número está bien definido. Lo que falta es ver que la suma sí te da este número. ¿Te queda claro? Ok. Sale. ¿Cómo le hacemos? Podríamos retomar las particiones Q1 y Q2 del intervalo AC y CD respectivamente y hacer la suma para ver si eso nos da a la integral desde A hasta B de F con la partición Q. O sea, a ver, retomo el borrador, ¿eh? Bueno, pero voy a quitar esa parte. Aquí. A ver, dice su compañero. Dice. Vuelvo a tomar la partición Q1 y Q2. ¿Qué me pueden decir de la suma superior de F con la partición Q1 y la suma superior de F con la partición Q1? No, Q2, perdón. Entonces, ¿qué me decías? Que tomo estas dos sumas superiores y ¿qué pasa? ¿Qué les hago? Pues la suma debería salir la suma superior de F, Q1 unión Q2. A ver, díctame lo que me dijiste. Que la suma superior de F con Q1, con la porción Q1, más la suma superior de F con la porción Q2, debería ser igual a la suma superior de F con la porción Q1 unión Q2. ¿Pero quién es Q1 unión Q2? Pues sería la partición ¿Cuál? original. ¿Cuál? Pues la partición original. O sea que la partición que va desde A hasta B. Pero, ¿cómo se llama esa? Es que hay dos. Hay dos particiones del intervalo B. ¿La P o la Q? La Q. La Q, ¿verdad? Porque es la que tiene el punto C. La P no lo tiene, ¿verdad? ¿Sale? ¿O no necesariamente? ¿Sale? Y la suma superior, perdón, la suma inferior de F con la partición Q1 más la suma inferior de F con la partición Q2, pues tiene que ser la suma inferior de F con la partición Q, ¿verdad? ¿Sale? Y luego,
Esta igualdad la podemos demostrar, ¿verdad? Es nada más juntar ambas sumas y nos va a quedar esa igualdad. Lo podemos hacer. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Y luego, ya que tienes eso, ¿qué seguiría? Profe, ¿qué es eso que está entre la Q1 y Q2? Unión. Ah, va. ¿Para qué propusiste eso? Fue Manuel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, Intuitivamente, si la diferencia entre esto y esto es menor a epsilon, ¿qué quisieras? Pues que el ínfimo de estas sea igual al supremo de estas, ¿no? Sí. Y ese sería el valor de la integral, ¿verdad? ¿Pero eso de qué te sirve? De nada, ¿va? Porque solo mostrarías que es integrable, pero no el valor en sí. Estás como que demostrando la hipótesis raro, ¿no? Porque estás regresando a la hipótesis. ¿No? Como que eso... no sé, como que, a ver, a lo mejor se puede utilizar, pero no está claro todavía cómo. Bueno, ¿qué les parece? Porque fíjense, cuando empezamos a discutir la demostración del teorema me dijeron, tómate las sumas de Riemann, pero tómate una sucesión de particiones donde todos los elementos de la sucesión, todas las particiones tengan al punto C. O sea, como ya saben que esto es integrable aquí en AC y F es integrable en CB, en particular esta integral es el límite de una sucesión particular, ¿están de acuerdo? Sí. Y este es un límite de una sucesión particular. Pero cuando la sumen, como las particiones del intervalo C y del CB les da, siempre tienden al punto C, van a poder juntar estas en una misma suma adecuadamente, pero con una partición que tenga el punto C. Pero al juntarlas, la norma de esas particiones sigue tendiendo a cero, porque como la norma de cada partición en cada cachito tiende a cero, al juntarlas en una sola partición, la norma va a seguir tendiendo a cero. Pero al juntar esas dos particiones, les da una sucesión de particiones del intervalo AB cuya norma tiende a cero, y por hipótesis, eso sí es lo que quieren, que es de integral. ¿Se entendió? Ok. ¿Cómo ven? Pues sí, bien. ¿Dudas, comentarios? Todo bien. ¿Se entendió la idea? Vamos a ver. Tenemos aquí como existe
la integral en AC de F, entonces, a ver, estoy pensando si necesitamos realmente tomar la sucesión o con una partición logramos lo que queremos. Bueno, a ver, ahorita lo escribo así. Esta cosa es igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas de Riemann de F con la partición, le voy a poner aquí P y puntos cis con P partición del intervalo AC y la integral de C a B de F es igual al límite cuando la norma de la partición, aquí le voy a llamar Q para distinguir ambas, de ambos lados del intervalo. Cuando la norma de la partición Q tiende a 0 de las sumas de Riemann de F con la partición Q y otros puntos. Como son otros puntos, pues les voy a llamar eta. ¿Sale? Con Q una partición del intervalo CB. ¿Sale? Por el teorema del límite para la suma de los, o sea, por el límite de operaciones para los límites, si tienen que existen dos límites, entonces existe el límite de la suma y es la suma de los límites. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero ¿qué quiere decir esto? Fíjense, esta es la parte enredada. Entonces, la integral en AC de F más la integral de C a B de F es igual al límite cuando la norma de la partición P tiende a 0 de estas sumas de Riemann más el límite cuando la norma de la partición Q tiende a 0 de las sumas de Riemann de F con la partición Q y puntos eta. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que cómo juntamos esto, ¿lo ven? Ajá. Si tomamos una sucesión particular, entonces la variable ya es n. Y si en ambos límites la variable es n, ya lo podemos juntar sin problemas. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Una pregunta rápida, profe. Entonces, arriba, cuando hicimos todo esto de Q1 y Q2, solo definimos, bueno, probamos que en el intervalo, en los intervalos AC y CB es integrable, ¿verdad? Exacto, Que... solo es eso, Ok. solo es eso, ¿sí? Sale. Entonces, a ver. Entonces. Lo pongo aquí. Sea Pn una sucesión de particiones del intervalo AC y Qn una sucesión de particiones del intervalo CB, tal que el límite cuando n tiende a infinito de la norma de Pn es 0 y también es el límite cuando n tiende a infinito de la norma de Qn. ¿Sale? Entonces, existe, entonces, la integral en AC de F más la integral en CB de F es igual al límite cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann con esta sucesión particular de
de particiones que me induce una elección de puntos cis más el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann con la sucesión Qn y elección de puntos eta n. ¿Sale? Como en ambos límites la variable es la misma, ya los puedo juntar sin mayor problema. ¿Están de acuerdo? De la suma de f con la partición Pn y puntos Cn más la suma de Riemann de f con la partición Qn y puntos eta n. Pero esta suma de Riemann más esta suma de Riemann, ¿a qué es igual? De la suma. Ajá. Lo hago en un solo paso. A ver, lo voy a hacer en un solo paso. Y luego explicamos todo para simplificar la redacción, fíjense. Esto va a ser una suma de Riemann, una sucesión de sumas de Riemann de f con una partición Rn y una elección de puntos ρn. ¿Sale? Tal que qué. ¿Quién es Rn? ¿Quién es la partición de Rn? N unión QN. Eso, Pn unión Qn, que esto pertenece a quién? En el conjunto de particiones del intervalo AB. Muy bien, ¿están de acuerdo? Sí. Una duda, Pn y Qn no necesariamente son particiones homogéneas, ¿o sí? No necesariamente lo son. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Esta unión les parece evidente que les da una partición del intervalo AB? Sí. ¿Para todo el mundo? No necesitamos justificar esta pertenencia, ¿verdad? Este es un conjunto. Oiga, profe, aquí la n vale lo que nos había dicho la otra vez de que, ahora sí que el subíndice de la partición en el conjunto de particiones, o esta n en este caso representa la cantidad de subintervalos. En este caso es el elemento en la sucesión de particiones. No, por eso no quise escribir esto como la suma desde igual una cosa hasta la otra, porque en realidad esta pertenencia es evidente. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Sí. Porque este es un conjunto finito de puntos, este es un conjunto finito de puntos, los puntos de esta partición están en AC, AC está contenido en AB, entonces estos puntos están contenidos en AB, estos puntos están contenidos en CB, CB está contenido en AB, entonces estos puntos están contenidos en AB. Esta es una cantidad finita de puntos, este también, todos del intervalo AB, entonces la unión es una cantidad finita de puntos del intervalo AB. Pero aquí está A y aquí está B. Entonces esta unión sí es una partición del intervalo AB. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Oye, entonces, ¿cómo podemos identificar cuando los subíndices de la partición nos indican la cantidad de subintervalos? En este caso, como la n la utilicé aquí entre llaves, esto significa que esto es una sucesión, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí. Esto es una sucesión, pero aquí te está diciendo que la n te indica el índice del término de la sucesión, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ajá, sí. Ah, va. ¿Va? Esto también es una sucesión, la QN. Eso te indica que esta n te indica el orden en la sucesión, no cuántos subintervalos genera. ¿Estás de acuerdo? Ah, va. Sí, de acuerdo, profe. Entonces, ¿para qué metí las sucesiones? Pues para que este paso sea fácil. Para que este paso de juntar los dos límites en uno solo no tenga que hacer más cosas que solo juntarlos. Porque aquí tienen una sucesión de números reales, una sucesión de números reales, y este teorema que nos permite juntar la suma, el límite de
de dos sucesiones en uno solo, pues lo vimos en cálculo 1. Quienes no hayan visto sucesiones, es el mismo teorema para límite de funciones que cuando la variable tiende a infinito. Es el mismo. ¿Está claro? Sí. Sale. Bien. ¿Y qué necesitamos? ¿Quién es la norma de Rn? Es el máximo de la norma. El mínimo. El máximo, ¿no? Porque por definición, norma de una partición te da la longitud del subintervalo más largo. Entonces, ¿cuál va a ser la norma de la partición Rn? Pues te va a dar el máximo entre quiénes. Entre la norma de Pn. Ajá. Y Qn. Muy bien. ¿Lo ven? Entonces, el límite, cuando n tiene infinito, de la partición, de la norma de la partición Rn, ¿a dónde se va cuando n tiene infinito? Como esta se va a 0 y esta se va a 0, pues el máximo se va a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, déjenme mandar la foto. Por estas dos cosas de aquí, ¿esta qué cosa es? Una pregunta. Entonces, para los puntos, sí, n y rho n, también tenemos que hacer o tenemos que definir un conjunto que los una. Sí, lo hacemos en la siguiente hoja, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Sería lo mismo, ¿no, profe? Rho n. ¿Quién es? Es la unión de xn con... Exacto. ¿Cuál era la otra letra? Eta n. Eta n. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué cosa? Sí. Entonces, el límite, cuando n tiene infinito, de las sumas de Riemann de f con las particiones Rn y los puntos rho n, como esta es una partición del intervalo AB y estos son puntos en los subintervalos correspondientes, ¿por qué le puse aquí abajo? Esto no va, ¿verdad? Esta raya no va. Déjenme quitar, no sé por qué la puse. ¿Cuál raya? Esta. Son sumas de Riemann. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. El límite, cuando sumamos esta suma de Riemann con esta suma de Riemann, obtenemos esta suma de Riemann. Como la norma de la partición Rn tiende a 0 y la f es integrable en AB, ¿quién es este límite? ¿Quién es este límite? Pues es la suma de n, de la suma de Riemann con... A ver, esta, por el teorema de límite con sucesiones, ¿esta quién es? ¿Sería el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0? Ajá, ¿y ese número quién es? Como f es integrable, ¿qué número es ese? ¿Cómo se llama ese límite? La integral de a a b de f. Exacto, ¿verdad? ¿Sale? Y en la hoja anterior dijimos que este número es igual a la suma de estos límites. Pero este límite, ¿quién es?
como ya demostramos que f es integrable en AC, ¿este número quién es? La integral de f en AC. Exacto. Esto es igual. Bueno, le voy a escribir los dos límites. Cuando n tiene infinito, de la suma de Riemann de f con la partición Pn y puntos Cn más el límite cuando n tiene infinito de las sumas de Riemann de f con la partición Qn y puntos eta n. Pues por eso, esto es igual, este es la integral en AC de f y esta es la integral en CD de f porque f es integrable en AC y BC y CB, perdón. ¿Verdad? Por el teorema del límite con sucesiones, como este límite existe y este límite existe, en particular es este límite, ¿verdad? Porque la norma de la partición Pn tiende a 0 y la de la Qn también. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ya acabamos el teorema ahora sí, ¿verdad? La integral en AB es igual a la suma de estas dos integrales y ya, ¿verdad? Pues ya, palomita. Ahora, me regreso a la hoja del teorema. Y les pregunto, porque decían si se vale el regreso. ¿Cómo tiene que quedar redactado el teorema para que quede el regreso también? Si para toda C en AB, la integral en AB es igual a esto, pues ya estás diciendo que f es integrable aquí, entonces como que no tiene o sea, sí es cierto, pero porque tendrías que, más bien, ¿qué enunciado tendría sentido que dijera el regreso? Que si f es integrable en AC y en CB, entonces ¿qué? F es integrable en AB. Eso es lo que tendría sentido, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí. Pero era justo lo que íbamos a mencionar, ¿no? Que si f es integrable en un intervalo, es integrable en cualquier subintervalo. Aquí el chiste es la igualdad en este teorema. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, lo voy a enunciar así la proposición. Proposición. CF definida de un intervalo AB a R. ¿Vale? Entonces, F es integrable en AB sí, solo sí, para todo, pues voy a poner C y D en AB, tal que C es menor que D, entonces F es integrable en CD, ¿verdad? Entonces, esta proposición lo que dice es que f es integrable en un intervalo AB, sí, solo si es integrable en cualquier subintervalo. El regreso es trivial, ¿verdad? Porque es cuando C vale A y cuando D vale B. Y ya, ¿están de acuerdo? El regreso es trivial. ¿Sí está bien? Sí, profe. Bien. El chiste es la ida, ¿no? Que si f es integrable en un intervalo, es integrable en cualquier subintervalo. Pero, ¿qué?
Profe, esto me está medio raro porque podríamos decir que, o sea, podríamos decir que aunque C y D estén dentro de A y B, podemos decir que, bueno, o sea, el regreso, por así decirlo, si F es integrable en el intervalo C, D, no sé si esté bien dicho que se pueda integrar en el intervalo Grande. D a B, por ejemplo. No, pero es que creo que es porque estás leyendo o no se está entendiendo este enunciado. Fíjate, ¿qué dice? Que para cualquier C y D que tú elijas aquí, Ah, sí, ok, sí, ya F tiene es sentido. integrable. En particular, puedes elegir que C vale A y que D vale B. Este Sí. enunciado te garantiza que F es integrable en AB. Es que pensé que había tachado el para todo. No, el para todos aquí está. Sí, por eso. ¿Sale? Sí, está bien. Bien. El regreso es trivial, ¿estás de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y la ida? Igual lo podríamos hacer también similar al anterior, ¿no? La ida es como un corolario. Lo de hacemos lo que por ya partes, hicimos, ¿no? ¿verdad? Bueno, o sea, por el rompecabezas. Más o menos. ¿Sale? No, partes la función en 3, ¿no? No, porque en realidad aquí lo único que necesitas es tomar una partición, una sucesión de particiones que tengan tanto a C y a D, y con eso ya te va a salir todo. ¿Sale? Ok. Lo único que voy a hacer es precisar una cosa, y es que este símbolo, el de la integral en AB, hasta ahorita, a ver, déjame escribir la pregunta en la otra hoja. Ya no me va a dar tiempo, pero más para que vean por qué vamos a discutir esta asunto. Vean. A ver. Por la definición de la integral en AB de F, formalmente significa que el dominio de F es AB. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué significa que la integral en AB de F y la integral en CD estén ambas integrales definidas, aunque el intervalo AB contenga propiamente al CD. ¿Sale? Porque en la definición que habíamos dado de integral, partíamos que el dominio de la función era este intervalo, el AB. Entonces, ¿qué sentido tiene que en un mismo teorema, una misma F esté denotando aparentemente dos funciones con dominios diferentes? ¿Sale? Entonces, para no ir a las carreras ahorita, no es complicado, pero para hacerlo con precisión y calma, mañana discutimos eso. ¿Sale? Sí, muchas gracias. ¿De qué? A ustedes. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta Vale, profe, mañana. gracias.
Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.